Resulta increíble pensar que el empleado más leal de una empresa, ese que lleva 10 años en plantilla y conoce el negocio al dedillo, tenga estadísticamente 5 veces más probabilidades de desangrar financieramente la compañía que alguien a quien se contrató ayer por la mañana. Ya. Es un dato que, a ver, rompe por completo todos nuestros esquemas mentales sobre la lealtad. Totalmente. Pero los números de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados que tenemos hoy sobre la mesa son, bueno, demoledores al respecto. Son muy fuertes, sí. Pues hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en la anatomía del engaño corporativo. Ujú. Tenemos aquí una enorme pila de documentos, hay investigaciones criminológicas, auditorías forenses, manuales de prevención y, claro, reportes de escándalos financieros históricos. Tela con los reportes. Ya te digo. Y nuestra misión es desgranar cómo funciona el fraude en la vida real, desde, digamos, los despachos de cristal de Silicon Valley hasta la caja registradora de la tienda de barrio. Exacto, porque queremos entender no solo qué pasa, sino los mecanismos ocultos de por qué la gente roba o miente en los negocios. Eso es, porque la realidad, y esto es lo más fascinante, es que la confianza, esa virtud que tanto valoramos todos, es literalmente el lubricante que permite el engaño. Absolutamente. Y para entender cómo un empleado acaba vaciando la caja, o, no sé, manipulando las facturas en una pyme, primero hay que mirar a los pioneros. A los profesionales, digamos. Claro, a las empresas que profesionalizaron la mentira y la llevaron a escala industrial. Cuando analizamos los colapsos más grandes del siglo XXI, vemos que el fraude no es un accidente. No, no. Es un sistema diseñado. Pensemos en Enron, por ejemplo, en el año 2001. Madre mía. Enron, la niña mimada de Wall Street en el sector energético. Eso es. Todo el mundo sabe que cayeron por fraude contable, pero lo que resulta alucinante al leer estos expedientes es el cómo lo hacían. Es que no era que simplemente borraran gastos en un Excel. O sea, era mucho más sofisticado. Ya. Utilizaban una técnica contable que, a ver si lo digo bien, es el ajuste a valor de mercado, ¿no? El mark to market. Exactamente. El mark to market. Imaginemos que se firma un contrato para suministrar energía durante 10 años. Vale. En lugar de registrar los ingresos año a año, a medida que se va cobrando, esta contabilidad les permitía registrar todos los beneficios proyectados de esa década el mismo día que firmaban el papel. O sea, se apuntaban un dinero que aún no existía en absoluto. Ni un céntimo de ese dinero era real en ese momento, claro. Pero, a ver, ¿qué pasaba cuando el mundo real golpeaba y esos contratos a largo plazo fracasaban o simplemente daban pérdidas? Pues ahí es donde entraba la segunda capa del mecanismo. Creaban entidades de propósito especial. Que suenan muy técnicas, pero son empresas fantasma, básicamente. Sí, chiringuitos financieros, a menudo controlados por sus propios ejecutivos. Enron transfería sus activos tóxicos, sus deudas masivas y los contratos fallidos a estas empresas subsidiarias. Para esconder la basura debajo de la alfombra. Exacto. Al sacarlas de su balance oficial, los inversores y los analistas solo veían los ingresos inflados del mark to market. Y ninguna de las pérdidas. ¡Qué barbaridad! Ninguna. Y lo más sangrante de esto es que mientras mantenían esta ficción y pedían a sus empleados que invirtieran sus ahorros de jubilación en acciones de la compañía, los directivos sabían perfectamente que el barco se hundía. Claro que lo sabían. Fíjate que los documentos muestran que vendieron más de 90 millones de dólares en acciones propias justo antes de que el castillo de naipes colapsara. Es muy cínico. Y mientras que Enron construyó un mecanismo financiero para ocultar la realidad, otras corporaciones decidieron aplicar la ingeniería, pero directamente al producto físico. Ah, el caso de Volkswagen en 2015. El ejemplo perfecto de fraude incrustado en el propio diseño. El famoso escándalo de las emisiones. A ver, sabemos que instalaron un software en unos 600.000 coches diésel en Estados Unidos para engañar a los laboratorios. Pero la mecánica de ese software es digna de una novela de espionaje. Totalmente. Porque, ¿cómo sabía el motor de un coche que estaba siendo examinado por un regulador medioambiental y no circulando tranquilamente por la autopista? Pues porque los ingenieros programaron la centralita del vehículo para leer un conjunto muy específico de variables físicas. O sea, el coche estaba vigilando su entorno. Sí, el software monitorizaba la posición del volante, la presión barométrica, el tiempo que el motor llevaba encendido y, lo más importante, si las ruedas motrices estaban girando a alta velocidad mientras las ruedas traseras permanecían completamente inmóviles.
Claro, claro, porque en un banco de pruebas de laboratorio el coche está sobre unos rodillos. Eso es, El volante no se mueve para nada y las ruedas de atrás están quietas. exacto. Al detectar esas condiciones, el motor entraba en un modo de prueba. ¿Se portaba bien, digamos? Sí, alteraba la mezcla de combustible y la recirculación de gases para reducir drásticamente las emisiones de óxido de nitrógeno, y así cumplía la ley. Pero en el instante en que el software detectaba movimiento en el volante, sabía que estaba en la calle. Y ahí apagaba el filtro. El coche pasaba a contaminar hasta 40 veces por encima del límite legal. 40 veces. Madre mía. Sí, todo para ganar potencia y ahorrar combustible. Les costó cerca de 29.000 millones de dólares en multas. Pero bueno, el golpe a la credibilidad de la ingeniería alemana fue incalculable. Ya, normal. Ahora bien, Volkswagen manipuló un producto que por lo demás funcionaba como un coche, te llevaba del punto A al punto B. Sí, el coche rodaba, claro. Pero luego está el caso de Theranos, en 2018. Elizabeth Holmes no alteró los resultados de una máquina que funcionaba. No, Ella construyó una realidad de la nada absoluta. Prometía que con unas gotas de sangre extraídas del dedo en una pequeña máquina que llamaban Edison, podían detectar desde diabetes hasta cáncer en minutos. y lograron una valoración de 9.000 millones de dólares en Silicon Valley, basándose solo en esa premisa. Engañando a inversores legendarios, a cadenas de farmacias y, lo más grave de todo, a pacientes reales. Pacientes que tomaban decisiones médicas basadas en esos resultados. Es que fíjate, esto es como si yo intento vender un coche de segunda mano, le bajo los kilómetros al cuenta kilómetros para que parezca nuevo. Pero es que en el caso de Theranos ni siquiera había motor. No había nada. El motor entero era una ilusión. ¿Cómo sostuvieron esa mentira dentro de los propios laboratorios? Pues, ante la incapacidad de hacer que su propia máquina Edison funcionara, recurrieron al engaño mecánico más burdo. Compraron analizadores de sangre comerciales tradicionales. O sea, máquinas normales y corrientes como las de la marca Siemens. Exacto. Y las modificaron en secreto. Pero claro, el problema es que esas máquinas clásicas necesitan tubos enteros de sangre extraídos de la vena, no un par de gotas del dedo. Ya, claro, el volumen no cuadra. Así que los técnicos de Theranos diluían las pequeñas muestras de sangre de los pacientes para alcanzar el volumen necesario que la máquina de Siemens requería. Pero a ver, si diluyes una muestra de sangre, cambias por completo la concentración química de lo que estás buscando. Es de primero de biología. Pues por eso mismo los resultados eran un desastre. Los reactivos químicos se alteraban, daban falsos positivos de enfermedades graves o, peor aún, fallaban en detectar condiciones críticas. ¡Qué peligro! Sí. Esto nos demuestra que en entornos de hipercompetitividad como es Silicon Valley, la presión por mantener esa narrativa de crecimiento exponencial es tan brutal que la mentira deja de ser un error de cálculo. Se convierte en un procedimiento operativo estándar. Tal cual. Y esa palabra presión es precisamente el puente que nos lleva de los grandes villanos de portada a la mente del empleado común. Porque hemos visto a los ejecutivos multimillonarios. Pero, ¿qué pasa por la cabeza del contable o del jefe de almacén que decide cruzar esa línea roja? Aquí es donde la investigación sobre la psicología del engaño arroja una luz fascinante, de verdad. A ver, cuéntame. El pilar absoluto en este campo es el triángulo del fraude, que fue formulado por el criminólogo Donald Creasy. Un clásico en estos estudios. Sí. Tras entrevistar a cientos de estafadores y malversadores de fondos que cumplían condena, Creasy llegó a la conclusión de que las personas no cometen fraude financiero simplemente porque sean malas por naturaleza. No es blanco o negro. No. Necesitan que confluyan tres elementos a la vez, y el primer vértice de este triángulo es, precisamente, la presión. Y las fuentes que revisamos hoy aclaran que no es cualquier tipo de presión, ¿verdad? Suele ser un problema financiero, digamos, no compartible. Eso es, un problema secreto. Puede ser, no sé, una adicción al juego, unas deudas ocultas a la familia por querer mantener un nivel de vida irreal, o incluso la amenaza de despido si no se alcanzan unos objetivos de ventas imposibles dictados por la dirección. Es un callejón sin salida que el individuo siente que no puede confesar a absolutamente nadie. Vale, ese es el primero. El segundo vértice es la racionalización. Y este es el mecanismo psicológico más complejo. ¿Por qué? Porque permite al empleado cometer un delito mientras mantiene intacta su autoimagen de ciudadano honrado. O sea, se mienten a sí mismos. Claro, la disonancia cognitiva es demasiado dolorosa, así que la mente inventa excusas. Las típicas, supongo. En plan, la empresa gana millones, no van a notar que faltan 1.000 euros. Esa es una.
O llevo 3 años sin un aumento de sueldo. Simplemente me estoy cobrando lo que me deben por la vía rápida. Sí, o la más clásica y peligrosa de todas. No estoy robando el dinero de la caja, es solo un préstamo a corto plazo. Y lo devuelvo el mes que viene en cuanto cobre el bonus. Uf, esa es letal. Porque transforma un robo en un mero problema temporal de liquidez en la cabeza de quien lo hace. Exactamente. Pero nos falta el tercer vértice. Y ojo, porque este es el único sobre el que la organización o la empresa tiene poder real. La oportunidad. La oportunidad. Es la percepción clara por parte del empleado de que existe una fisura en los controles internos y de que puede cometer el acto y ocultarlo sin ser descubierto. Y esto nos lleva a un modelo de comportamiento humano que aparece muchísimo en varios de los manuales que estamos revisando. La regla del 10-80-10. Una regla muy reveladora. Básicamente postula que si tomamos a cualquier grupo de personas, el 10% jamás haría trampa bajo ninguna circunstancia. Sus valores éticos son inamovibles, pase lo que pase. Exacto. Otro 10% es justo lo opuesto. Siempre están buscando activamente cómo engañar al sistema, no importa cuántas barreras pongas. Son los problemáticos crónicos. Sí. ¿Y en el medio? En el medio tenemos a un enorme 80% de la población. Y ese 80% representa la inmensa mayoría de las plantillas de cualquier empresa del mundo. La gente normal, vaya. Sí, gente que en condiciones normales cumple las normas perfectamente. Pero, y aquí está la clave, si experimentan la presión del triángulo de Cressey, encuentran la manera de racionalizarlo y se les presenta una oportunidad clara. Cruzaran la línea. Cruzarán la línea seguro. Pongamos el caso de un puesto de fruta en un mercadillo, un domingo por la mañana. Vale. El dueño decide irse al bar de enfrente a tomar un café y deja la caja con los billetes completamente abierta sobre el mostrador, sin nadie vigilando. ¿Un clásico? Pues ese 10% incorruptible pasará de largo. El otro 10%, los ladrones, no lo dudarán y vaciarán la caja en 2 segundos. Sí. Pero es ese 80% de clientes normales los que se van a quedar mirando los billetes. Empezarán a pensar en, yo qué sé, la factura de la luz que no pueden pagar, se dirán a sí mismos que el frutero es un irresponsable por dejarlo ahí. Y que seguramente le sobra el dinero, claro. Y de repente, si nadie mira, la caja desaparece. Es que la oportunidad es el catalizador. Y aquí es donde la dinámica del riesgo interno se vuelve muy contraintuitiva frente a lo que solemos creer sobre la gestión de personal. Claro, y esto me hace volver a ese dato escalofriante del principio. Del de la antigüedad. Sí, un empleado con más de 10 años de antigüedad roba una media de $250.000, mientras que uno en su primer año apenas llega a los 50.000. Es una diferencia abismal. Pero a ver, espera, esto me hace muchísimo ruido. Si la oportunidad lo es todo, estamos diciendo que premiar la lealtad es un error. ¿Sería mejor contratar rotativamente a desconocidos? No, en absoluto. Un negocio no puede funcionar sin delegar confianza. La fricción operativa sería insoportable. Claro, no puedes vigilar a todo el mundo todo el rato. Lo que nos dicen estos datos no es que el empleado de 10 años se vuelva malvado de repente. Lo que ocurre es que ha tenido toda una década para cartografiar minuciosamente los puntos ciegos de la empresa. Ah, claro. Sabe perfectamente que el director financiero firma sin mirar las facturas de proveedores si son de menos de 500 euros. O sabe que la auditoría anual de inventario nunca cuenta las cajas del almacén del fondo. Exacto. Café. Eso es. Se ha ganado tantos galones que ya nadie revisa su trabajo. Y claro, cuando a ese veterano de confianza le golpea un divorcio costoso o una mala inversión personal, la oportunidad está ahí, inmensa y libre de supervisión. Y este fenómeno es el que realmente desangra la economía real, ¿no? Hemos hablado de multinacionales con fraudes de miles de millones, pero cuando bajamos a la tierra, a las pequeñas y medianas empresas o al comercio minorista, esta dinámica se convierte en un riesgo existencial. Totalmente. Una corporación gigante puede sobrevivir a un desfalco, pero la tienda de barrio o la pyme industrial no tienen el flujo de caja para absorber el golpe. No, quiebran directamente. Y los datos catalogan este impacto en 3 frentes. El rey indiscutible, que representa casi el 89% de los casos a nivel mundial, es la apropiación indebida de activos. Lo que a pie de calle llamamos el robo hormiga, vaya. Sí, Y el mecanismo principal de esta categoría es el skimming, o desvío de fondos. ¿cómo funciona eso exactamente? Pues ocurre cuando el empleado roba el efectivo antes incluso de que quede registrado en el sistema contable de la empresa, por ejemplo en una cafetería. ¿Vale? El empleado cobra un café en efectivo,
pero nunca mete la orden en el cajero, en el terminal. Para los libros contables, esa venta nunca existió. Ostras. Y eso es dificilísimo de detectar, a menos que cruces los datos del inventario de granos de café con los ingresos diarios. Es muy difícil, sí. Y otros ejemplos que mencionan los informes son los comerciales que inflan sistemáticamente los tickets de kilometraje y gasolina. O el contable que crea empresas fantasma en el sistema, envía facturas por servicios de consultoría falsos y se hace transferencias a su propia cuenta bancaria. Y fíjate, los informes dicen que la pérdida media de este robo hormiga ronda los $120,000 por caso. ¡Qué pasada! Y tarde entre 12 y 18 meses en descubrirse. Es literalmente la muerte por 1000 cortes para una pyme. Sí, sí. Luego, el segundo frente es la corrupción, que abarca casi la mitad de los casos observados. Aquí hablamos de jefes de compras que aceptan sobornos o comisiones en la sombra para elegir a un proveedor más caro. Perjudicando los márgenes de su propia empresa, claro. Eso es. Y el tercer frente, que es mucho más raro pero letal, es el fraude en los estados financieros. Este suele estar reservado para la alta dirección que necesita maquillar la salud de la pyme para conseguir créditos bancarios de forma ilícita. Pero ojo, que las murallas no solo se caen desde dentro. El asedio externo espoleado por toda la digitalización y el e-commerce es abrumador. Ya no hace falta que un ladrón entre físicamente en la oficina. Para nada. El fraude digital ha sofisticado la oportunidad muchísimo. Vemos estafas de usurpación de cuentas, donde los atacantes roban las credenciales de clientes legítimos para vaciar sus carteras digitales. O el infame fraude de devoluciones en el comercio electrónico, que me parece fascinante y frustrante a partes iguales. Es tremendo, sí. Alguien compra un ordenador portátil de gama alta, pide la devolución, pero en la caja mete un bloque de arcilla que pesa exactamente los mismos kilogramos que el portátil. Madre mía. Manda el paquete y, como muchos almacenes automatizados emiten el reembolso en el momento en que el transportista escanea la etiqueta de recogida, El estafador ya tiene el dinero en su cuenta días antes de que el almacén abra la caja y descubra la arcilla. es que es brutal. Y también están los ataques dirigidos a la operativa administrativa, como el fraude de facturas falsas. Uy, sí, el típico correo de urgencia. Eso es. Los estafadores envían a la pyme un requerimiento de pago que parece muy oficial, amenazando con que el dominio de su página web va a expirar en 24 horas si no pagan, no sé, 200 euros. Juegan con el miedo. Juegan con la urgencia totalmente. El contable, aterrado por dejar a la empresa sin página web en pleno viernes por la tarde, paga la factura sin verificarla con el departamento de informática. Y dinero perdido. Por no mencionar cuando la infraestructura entera cede. El caso de la cadena hotelera Marriott en 2018 es el ejemplo de manual en los documentos. Un desastre mayúsculo. Adquirieron la cadena Starwood y, sin saberlo, heredaron un sistema de reservas que llevaba años comprometido por piratas informáticos. Y los atacantes robaron datos financieros y personales de unos 500 millones de huéspedes, números de pasaporte, tarjetas de crédito. 500 millones. Esto demuestra que en las fusiones corporativas el punto ciego puede venir de serie con la compra. Lo cual nos lleva a la gran pregunta operativa de todo esto. A ver, Dispara. sabiendo que el triángulo de Cressy acecha en cada escritorio, que el 80% de la plantilla puede verse tentada y que los ciberdelincuentes están automatizando los ataques, Sí. ¿cómo se blinda una empresa sin convertir la oficina en, no sé, un estado policial paranoico? Pues mira, las guías de auditoría son unánimes en esto. La defensa de un solo punto siempre fracasa. La clave es el enfoque de múltiples capas. El modelo del queso suizo. Exacto. Una loncha de queso tiene agujeros y si la luz pasa, hay fraude. Pero si pones 5 lonchas diferentes, los agujeros no se alinean y la barrera es sólida. Y la primera loncha, el pilar absoluto, es la segregación de funciones. Este concepto es vital para cualquier negocio. Significa romper el monopolio de una tarea crítica. ¿Cómo se aterriza eso en el día a día? El mecanismo es simple. La persona que crea un nuevo proveedor en el sistema informático no puede ser la misma persona que aprueba el pago de las facturas. Claro, tiene sentido. Si una sola persona tiene ambos poderes, crear un proveedor fantasma y autopagarse es cuestión de minutos. Al separarlo, fuerzas a que al menos 2 personas tengan que ponerse de acuerdo para robar. Lo cual eleva exponencialmente el riesgo de ser descubiertos y destruye la oportunidad. Eso es. Pero a ver, me pongo en la piel de un pequeño empresario. Dime, Compras de toda la vida. Le digo que a partir de mañana ya no puede autorizar los pagos por esta nueva política de segregación de funciones. Se lo va a tomar como un insulto personal. es probable. ¿Va a pensar que le estoy llamando ladrón en su cara?
Implementar estos controles no crea un clima de desconfianza tóxico que arruina la moral de la empresa. Es una reacción natural, pero es ahí donde el liderazgo tiene que cambiar la narrativa por completo. ¿Cómo? Pues como hablábamos con la regla del 10-80-10, los controles no están diseñados para castigar a los buenos ni para atrapar a los criminales profesionales. Vale. Están estructurados como un salvavidas moral, para proteger a ese 80% de caer en la tentación durante su peor momento personal. O sea, proteger a tu gente eliminando la tentación. Lo compro. Me parece un gran enfoque. Es que retirar la oportunidad es una forma de proteger la integridad del equipo. Y además de organizar mejor a las personas, la tecnología ofrece murallas muy eficientes que operan en silencio, sin molestar a nadie. La tecnología es el gran multiplicador defensivo aquí, y su principal ventaja es que es agnóstica. No juzga, solo verifica. Muy cierto. En el acceso a sistemas, por ejemplo, la autenticación multifactorial combinada con biometría evita que unas credenciales robadas sirvan de algo. Y en el procesamiento de pagos digitales, la técnica de la tokenización ha cambiado las reglas del juego. Fundamental. Esa es la que permite dormir tranquilo a cualquier dueño de una tienda online. En lugar de guardar los números reales de las tarjetas de crédito de los clientes en los servidores propios, el sistema de pago sustituye esos números por un token. Una cadena de texto alfanumérico aleatorio y sin sentido. Exacto. Así, si unos piratas informáticos asaltan los servidores, no se llevan tarjetas de crédito reales, se llevan millones de contraseñas inútiles que no pueden usar en ningún otro sitio. Es una defensa brillante. Y para la operativa bancaria tradicional, los sistemas de pago positivo automatizan esa segregación de funciones de la que hablábamos. ¿Cómo funciona el pago positivo? Pues la empresa envía diariamente a su banco un archivo digital con el número y el importe exacto de los cheques o transferencias que ha autorizado. Cuando llega un cobro al banco, el algoritmo cruza los datos. Vale, y si no cuadra, salta la alarma. Si el proveedor o el importe no coinciden exactamente con la lista preaprobada, el banco bloquea el pago automáticamente y lanza una alerta. Y todo esto ocurre en milisegundos, sin que el empleado sienta un aliento en la nuca. Y por supuesto, los clásicos nunca mueren. Revisiones de inventario sorpresivas y aleatorias. Y no solo una vez al año. Eso es básico. También exigir que todos los empleados se tomen sus vacaciones, porque los esquemas de fraude tipo bola de nieve requieren un mantenimiento diario para no ser descubiertos. Claro, un defraudador nunca quiere irse 15 días a la playa, por miedo a que el que le sustituya descubra el agujero. Exacto. Y la regla de oro para cualquier pyme: mantener una frontera de acero entre las cuentas personales de los dueños y las de la empresa. Vital. Al final, establecer un entorno laboral donde los empleados sientan que se les paga de manera justa y tienen canales anónimos para reportar irregularidades, ataca directamente el vértice de la racionalización. Porque es mucho más difícil para la mente convencerse de robar a una entidad que percibe como justa y transparente. Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un viaje intenso por los sótanos de las finanzas. Para resumir toda la inteligencia que hemos extraído hoy, la patología del engaño corporativo no respeta tamaños. No discrimina a nadie. Desde los ingenieros de Volkswagen programando el engaño hasta el comercial que infla su nota de gastos, el monstruo se alimenta de la presión, de las excusas mentales y, sobre todo, de las oportunidades que dejamos abiertas por culpa de una confianza mal gestionada. Evitar el colapso no significa vivir paranoicos, sino instalar filtros invisibles. Desde separar quién aprueba y quién paga, hasta usar la tokenización para neutralizar a los hackers. Es un equilibrio constante entre otorgar la confianza necesaria para avanzar y mantener los controles necesarios para sobrevivir. Así es. Exacto. Pero para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento que no aparece directamente en los manuales de auditoría, pero que el sentido común nos obliga a plantearnos. A ver. Ha quedado claro que los humanos somos falibles y que ese 80% puede ceder a la presión si la caja fuerte está abierta. Por eso, la gran tendencia del mercado actual es eliminar el factor humano. Automatizarlo todo. Sí, automatizamos las decisiones de compra, dejamos las conciliaciones en manos de algoritmos y usamos inteligencias artificiales para gestionar los reembolsos sin que nadie toque un papel. Ya veo por dónde vas. La pregunta para quien nos escuche es: si logramos extirpar por completo al ser humano de las transacciones diarias para erradicar el riesgo del robo interno, ¿estamos realmente haciendo que nuestros negocios sean inexpugnables? Uf,
O simplemente estamos empaquetando la oportunidad en un formato digital, sacándola de la tienda y entregándosela en bandeja a sindicatos de piratas informáticos e inteligencias artificiales rebeldes muchísimo más sofisticadas. Es la gran paradoja de la eficiencia. Cerramos la puerta al riesgo humano que conocemos, de toda la vida, para abrir una ventana a un riesgo tecnológico cuya magnitud, apenas estamos empezando a comprender. Es algo en lo que merece la pena pensar la próxima vez que el sistema de cualquier empresa apruebe un gasto millonario de forma automática y sin intervención humana. Totalmente. A veces, la mayor ilusión de seguridad es precisamente no ver a nadie al volante. Ha sido un placer sumergirnos en esta compleja maquinaria del engaño hoy. El placer es mío. Ha sido interesantísimo. Hasta la próxima inmersión profunda.